nuestro primer invitado pues, es uno de esos temas que busca consensos. Y es el ingeniero Juan Antonio Ducré, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. IDAN, bienvenido, ingeniero. Buenos días. Muy buenos días, y Fernando, gracias por la invitación, siempre a la orden. Bueno, hablábamos Hablando. de ese punto de inflexión que va a ser el 23 y esa falencia de agua, pues debido, no sé si al obsoleto de las tuberías, a la presión demográfica de que todos se están mudando al mismo punto al mismo tiempo. Es decir, ¿cuál es la razón principal y qué es la solución que se está buscando? ¿Cómo quedó esa propuesta de suplir con agua cruda del lago Bahiano a las plantas potabilizadoras del IDAN? Bueno, ante todo, tengo que decirte que en realidad ojalá fuera un problema del 23. El tema del agua, la infraestructura de producción y el servicio es un pasivo que tiene muchos años de no ser abordado como una prioridad de inversión nacional. Y tiene que ver mucho con el crecimiento demográfico, con el crecimiento urbanístico. El oeste, te pongo un ejemplo, en el oeste, la última vez que yo estuve en el IDAN habían 60.000 clientes, hoy hay más de 124.000 clientes. Eso quiere decir que se ha duplicado la población entre lo que es Arraiján, Burunga, Chorrera, Capira, que está creciendo, Villa Rosario como un centro urbano. Estamos hablando de 600.000 personas o más que pueden vivir en el oeste, con un reto adicional, Fernando y señor Blandón. Estamos construyendo una línea de metro, estamos construyendo una Claro. autopista de 8 carriles. Hay más de 600 millones de dólares en inversión privada de nuevas casas, centros comerciales. O sea, el oeste sigue creciendo y probablemente es el área del país que más crece urbanísticamente. Entonces, la producción de agua es la misma, o sea, no ha habido una potabilizadora nueva y esos son los retos que hay. Hombre, hay oportunidades, se está construyendo una potabilizadora que por supuesto con la pandemia se ha ralentizado, venía atrasada en la construcción porque se licitó, pero en los primeros 2 años casi no avanzó, no se hizo con financiamiento, o sea, se licitó, pero no habían los recursos para construirla. Entonces tiene muchos retos por avanzar que se están avanzando en ese momento. En este momento tenemos que administrar una seria situación para muchas personas que viven en el oeste porque el agua no alcanza, o sea, la demanda superó a la oferta. Pasa parecido en el este, que también está creciendo mucho y que también necesita algunas alternativas, con lo cual la potabilizadora de Gamboa debe suplir, pero sufre el mismo efecto de lo que estamos pasando en el oeste. Pero además te cuento, ojalá fuera solo el área metropolitana. Si vas a Chitré, con la misma potabilizadora de hace 50 años, hay en los últimos 10 años 53 barriadas nuevas. Si vas a Santiago pasa lo mismo. Si vas a David, en Las Lomas, ahorita mismo tenemos serios problemas porque no hay infraestructura nueva para producir y distribuir agua. Hay obras en construcción, ojo, y se van a construir, pero tenemos que ir planificando y tenemos que ponderar más la prioridad de invertir en agua potable porque se nos ha ido más allá la demanda versus la oferta. El ingeniero Blandón con nosotros, Juancho. Buenos días. Bueno, Buenos días. Un placer tenerte aquí en la mañana de hoy para compartir algunas cosas. Te voy a hacer 3 preguntas directas. He visto el desarrollo del problema del agua en Arraiján y Chorrera. Y es muy parecido al problema de la distribución eléctrica. No hay un anillo hidráulico en el caso del agua en Chorrera que permita que si yo tengo un daño en la planta pueda tener el equilibrio hidráulico que se necesita para poder mantener otra oleada y cuando entre a la planta poder hacerla más rápidamente. No existe eso. ¿Cuándo tendremos esos anillos hidráulicos en estas dos áreas? Una, dos. En la planta de Chilibre de Panamá se está hablando siempre sobre el problema de que hay problemas eléctricos y siempre la excusa que le dan a los usuarios es que tenemos un problema de suministro y de cambio y problemas de voltaje o que se va. ¿Qué piensa hacer el IDAN con esa planta para hacerla eficiente? Y 3, ¿cómo resolver el problema en la provincia de Rey de los Santos? correcto, ingeniero. Mire,
Yo creo que primero como un punto de reflexión, usted lo ha mencionado muy bien, el tema eléctrico es muy parecido al tema del agua. Es más, de hecho, nos afecta muchísimo en el tema del agua. O sea, en electricidad, como sector hemos crecido en producción, tenemos una matriz de generación diversa, usted es experto en el tema. En transmisión hemos invertido, pero la pregunta es cuánto hemos invertido en fortalecer nuestras redes de distribución, en fortalecer los últimos puntos, las últimas millas que llegan a la casa. O sea, las periferias del oeste todavía tienen electrificación que era rural y ha crecido a tal punto que la densidad hace que a cada rato se estén volando transformadores y tengamos fallas que además nos afectan a nosotros en las potabilizadoras. Eso pasa en el área de playas del Pacífico y pasa en general. El resultado, ingeniero, la conclusión es que la planificación del crecimiento de la infraestructura de servicio para los lugares urbanos no ha Sí. acompañado el crecimiento que han tenido nuestras ciudades, porque no hemos planificado nuestras ciudades en ordenamiento territorial y en proyección de infraestructura. Contestando su pregunta, en el este, precisamente tenemos un plan para integrar toda la fuente. Queremos ampliar Mendoza, que ahorita mismo es la que está más al oeste, para explicar del oeste, o sea, está más pegada hacia Capira, entrega en el Trapichito. Esa potabilizadora produce 40, la que debemos llevar a 60 millones de galones al día. Estamos estudiando la posibilidad de ampliar Laguna Alta, que está, digamos, en el centro. Tenemos que terminar Howard, que es la que está más al este del oeste, o sea, está más pegada hacia el canal. Pero también ya tenemos las infraestructuras para poder bajar, digamos, por una línea diagonal desde la parte de Nuevo Emperador, donde está Laguna Alta, hacia el área de Chorrera, para poder integrar de la parte de Chorrera hacia el otro lado, en vista de lo que usted está diciendo, ingeniero. Pero esto mismo tenemos que replicarlo a través de planes maestros y obras de infraestructuras de anillos, Nonomé, para David, para Santiago, porque todos los pueblos tienen la misma característica, una potabilizadora en un punto central que abastece por una sola línea y la ciudad crece como si fuera un árbol inverso. Y tenemos que hacer anillos para reforzar el tema de la distribución. El otro tema que usted mencionó, el tema de Chilibre, nosotros ya tenemos realmente avanzado un plan para fortalecer lo que es la potencia firme de lo que necesita la planta, además de nuevos sistemas de protección para los equipos que son los que sufren con los bajones o con los eventos. Pero es que ahí, Eso lo vamos a Juancho, estar ¿cuánto ustedes este mes. pagan de luz al año? Ustedes deben ser uno de los clientes más importantes para recibir ese servicio tan malo que están recibiendo de parte de las eléctricas. Por supuesto, de hecho, muy probablemente somos el cliente más grande que tienen las compañías eléctricas, solamente comparable probablemente con el metro o el aeropuerto. O sea, el de consumidores somos de los más grandes. Te pongo un ejemplo, la planta de Chilibre. Muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué la planta de Chilibre no tiene planta de emergencia? Pues la planta de Chilibre consume 15 megas, ese es el equivalente a una ciudad pequeña. Sin embargo, sí tenemos alternativas para poder tener potencia firme y separar como gran cliente lo que es potencia de energía. Por supuesto que esto tiene que ir en coordinación con los que prestan el servicio, pero a su vez protegiendo nuestros equipos. Lo mismo replicarlo en las plantas más pequeñas, porque a cada rato tú ves la planta de Chame, la planta de Chitré, se paran por motores dañados, por fallas de voltaje, y vamos a tener que invertir mucho. Hoy en día, que eso no existía hace 15 años, el ingeniero lo sabe. Hoy en día, mediante baterías, toda la tecnología se ha desarrollado para poder tener sistemas de protección para gran demanda, que es lo que buscan las potabilizadoras. O sea, para que la gente lo entienda, nosotros en nuestra casa ponemos regletas, reguladores, Sí. pero eso no existía para gran potencia. Hoy en día ya lo hay con el desarrollo de baterías y sistemas combinados de protección, y vamos a tener que caminar hacia eso porque el IDAN no va a poder resolver a corto plazo el tema del fortalecimiento de la red de distribución, pero sí tenemos que proteger la continuidad de nuestro servicio. Juan, déjame hacerte una pregunta que es un poco complicada por el impacto político que ella tiene, pero Sí. debo hacértela. El IDAN continúa con todas las dificultades que tiene por los volúmenes de inversión que tiene y necesita más. Pero ¿cuándo veremos al IDAN convertirse en una empresa? El agua es algo que cuesta
Y hay mucha gente que piensa que las tarifas, que no hay que cobrar el agua. Pues. Entonces, para mí, cada vez que yo subsidio un servicio, le impido, en este caso al IDAN, tener los fondos necesarios para poder desarrollar los proyectos que en forma continua se van a tener que haciendo. ¿Cuándo el IDAN va a tener esa característica de una empresa que tenga los indicadores financieros, que podamos tener los estados financieros, que podamos ver las tarifas al precio que realmente son, que no tenga tantas fugas de agua y que además, fíjate, la sede del IDAN donde está, ya se convierte en un problema hasta de tránsito, Sí. de un edificio que no le llena las necesidades técnicas que necesita, técnicas administrativas que requiere una empresa como el suministro de agua. Bueno, ingeniero, le cuento, la pregunta no es complicada, porque esto también, o sea, no nos salimos del marco de la empresa pública. Le pongo dos temas. La distribución de la electricidad es privada y no por eso es mejor en muchas áreas de las periferias y sobre todo en el oeste o las periferias de la capital por el hecho que sea privada. Lo que sí es que se debe funcionar como una empresa que cumpla con las expectativas de los clientes. Lo importante es tener la prioridad, ingeniero, de la inversión en esta infraestructura y en el servicio. O sea, nosotros vivimos en un país donde cada 5 años invertimos 3.000 millones de dólares en el metro. Entonces, ¿cuánto invertimos en infraestructura de agua potable? De hecho, la ventaja que tenemos, ingeniero, y usted lo va a entender, es que por inversión pública podemos resolver el agua potable. Es más complicado hacerlo con la distribución eléctrica que es privada. Entonces, tenemos ahí una oportunidad. Le cuento que como en el contrato del acompañamiento, precisamente la idea es esa. No solo una empresa, convertir en una empresa Panamá Metro, convertir en otra empresa pública Panamá Oeste, que funcionen como unas empresas integrales e ir desconcentrando porque el agua se debe administrar y dar el servicio por cuenca, por mancomunidades de cuenca y por los municipios y demografías que están atados a esas cuencas que tienen características similares. Un poco como la división que se hizo en la electricidad entre este y oeste. Lo único que en el agua tendrían que ser por lo menos unas 3 o 4 regiones, provincias centrales. El oeste que va a tener en 10 años 1,5 millones de personas. El Panamá Metro y Colón, y luego entonces la parte de Chiriquí Boca. Esa es parte del plan que estamos comenzando a desarrollar con el acompañamiento, pero eso va a llevar todos esos elementos de tangibilidad de sistemas, transformación digital, ingeniero, nuevos edificios, pero no solo edificios, nuevos talleres, nuevos instrumentos para reparar fugas, sistemas tecnológicos. Es una transformación integral para poder funcionar finalmente como una empresa. Esa es parte del plan y tenemos tanto el préstamo y el presupuesto y ya la contratación para hacerlo. ¿Cuánto se necesita realmente cuánto debe ser la inversión para dejar óptimo el servicio de agua en todo el país? Mira, esa es una pregunta, el problema de esa pregunta es que es una pregunta dinámica. Mientras usted y yo hablamos aquí. Bueno, a fotografía de 2022. Hay gente invadiendo, hay ciudades creciendo. Mientras no tengamos un ordenamiento territorial y una planificación hacia dónde están creciendo nuestras ciudades. Y la otra es ponernos al día, como te digo, cuánto hemos invertido en obra pública de calles, de metro, de aeropuerto y cuánto nos hemos retrasado. Mira, es un cálculo parecido a cuánto habría que hacer para ponernos al día en la distribución eléctrica a nivel nacional. En este momento, lo que sí te digo, en este momento tenemos contrataciones por 1.300 millones. Yo diría que se duplica la cantidad y eso puede llegar a un sistema que ya llegue hasta las áreas que tiene que llegar. Mientras, eso sí, teniendo en cuenta el crecimiento y sobre todo después las nuevas fuentes hídricas, las nuevas alternativas. Lo que tú hablaste de hacer una potabilizadora en Bayano, pero no hacer una potabilizadora en Bayano para traerla y abastecer toda la ciudad. Hacer una potabilizadora en Bayano de manera consensuada o de manera estructurada para abastecer el crecimiento de la ciudad, digamos que de la 24 de diciembre de Tocumen hacia el este, porque esa es una alternativa nueva, con lo que eso implica que está a 75 kilómetros, es una obra de gran envergadura. Lo importante es que se tiene que tener en cuenta que las obras de agua se planifican desde 20 o 15 años antes.
Claro. Cuando se construyó Chilibre la primera vez en el tiempo del general Omar Torrijos, tenía esa proyección de 20 años y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las obras de agua no son inmediatas, las obras de agua se planifican y se les tiene que dar prioridad hacia futuro. Pero, es decir, ¿cuándo ocurrió este desastre, sobre todo en el oeste? Que una firma de un ingeniero municipal, pues, autorizaba estas viviendas, este montón de viviendas, de los cuales los beneficios eran privados, pero todo el perjuicio era público. Y a ver cómo el gobierno tenía que brindarle seguridad, agua y luz a esa gente. Es decir, ¿cuándo se descoordinó todo? ¿Y cómo se va a resolver? Mira, esto explotó cuando está terminando el gobierno de Torrijos, que no tiene que ver, o sea, lo uso como referencia, el Producto Interno Bruto del país comienza a crecer. El país deja de tener, o sea, comienza a haber ahorro corriente y la economía comienza a crecer. Realmente el oeste nos ha crecido de una manera muy desordenada en nuestras narices. Sí. Han crecido barriadas de manera orgánica por donde alguien tenía un potrero, ha hecho una inversión privada que, ojo, es importante. El tema es realmente la responsabilidad del Estado que vio pasar eso y no le dio prioridad para poder tener la infraestructura de servicio público. Estoy hablando de electricidad, de agua, de recolección de basura, de movilidad. Si tú te fijas, las barriadas no se conectan unas con las otras. O sea, la planificación urbana y el ordenamiento territorial se nos ha ido de las manos en las grandes ciudades de Panamá y en las medianas, en David, en Santiago, en Chitré, etcétera. Entonces, realmente ha sido lo bueno del crecimiento, pero estamos pagando también esas causas del crecimiento cuando no hay planificación. Y por supuesto, ponernos al día nos cuesta mucho, pero es importante hacerlo porque de eso depende la competitividad del país, que además se basa en la competitividad de las ciudades. La competitividad del país es la suma de la competitividad de las ciudades y estas tienen que estar basadas en ordenamiento y en infraestructura que, digamos, que impulse ese crecimiento, amén de la parte social, de las invasiones y del crecimiento ese periurbano que es informal y que también demanda de manera social este tipo de servicios. Por ejemplo, estos 100 millones de deuda que tiene el IDAN de sus usuarios, ¿cómo va a ser ese proceso de cobro? Porque estaba viendo el modelo colombiano de estratos. Es decir, va a tratarse de alguna forma parecida a lo que son los estratos en Colombia, es decir, para no cargarle esa deuda a los estratos más bajos y sí ser un poco más rígido a medida que va subiendo el estrato económico. Sí, mira, te explico primero. Realmente esos 100 millones han estado ahí como en los últimos 15 años probablemente. Siempre se ha aumentado con la pandemia porque evidentemente en 2 años no se salió a leer y a facturar. Claro. La otra es, si tú me preguntas, el IDAN debe ser rentable, porque al final nada que no es rentable puede ser eficiente y puede dar un buen servicio. Claro. El tema es a quién le facturas y la decisión de política pública de a quién facturar. Ese es el concepto de los estratos. O sea, cuánto va a pagar ciertas personas que tiene que ser declarado de manera individual y por supuesto que los que tienen la capacidad no estén recibiendo agua subsidiada. Yo creo que ese es un reto. Pero también te pongo un tema que es una decisión nacional. El Metro de Panamá con su tarifa no paga ni siquiera la electricidad con que funciona. Entonces es una decisión como país. Siempre alguien tiene que pagar la factura. Lo importante es sincerarlo para que el servicio sea eficiente. Entonces es una decisión que tenemos que construir, pero en este momento la prioridad es la capacidad de brindar el servicio de agua potable y el poder reestructurar la empresa para que funcione de manera eficaz y luego eficiente. En eso estamos enfocados, por supuesto. Vamos a mejorar, antes que subir la tarifa, la eficiencia en la recaudación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a comenzar a salir a leer muy agresivamente, a repartir facturas y por supuesto, ya lo he dicho, cuando te pase este tema de la pandemia, que afortunadamente y ojalá no aparezca otra variante, aparentemente está pasando, dentro de la recuperación también está la responsabilidad de pagar y cuando tengamos que cortar el agua a quienes puedan pagarla,
se la cortaremos para que la paguen. Eso es parte de la responsabilidad de la eficiencia de recaudación, porque la parte de la sostenibilidad es fundamental para poder dar un buen servicio. Bueno, Juan Antonio Ducrest, gracias por este pantallazo de lo que va a ser el presente y el futuro de El IDAN. Pues es una empresa pública que, como dices, pues debe transformarse a esa eficiencia y esa eficacia que todos aspiramos. Gracias.